Todos bienvenidos al Coger Pasado, el podcast donde viajamos en el tiempo para conocer una civilización antigua, junto hoy con mi compañera Valentina Zavala y yo, Mía Trejo. Hola, yo soy Valentina y junto con Mía hoy los llevaremos a una tierra muy antigua donde todo empezó. Sí, hoy hablaremos de Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización. El lugar donde surgieron las primeras ciudades, leyes, escritura, la rueda, prácticamente todo lo que usamos hoy. Literalmente, sin Mesopotamia ni siquiera estaríamos grabando este podcast. Así que prepárense, porque vamos a viajar miles de años atrás y conocer cómo vivían, qué inventos crearon y cuál fue su legado. El reloj se detiene, las luces bajan y los ecos de la historia empiezan a sonar. Ahora hablaremos de dónde estaba Mesopotamia. Se encontraba entre los ríos Tigris, Éufrates, en lo que hoy sería Irak y parte de Siria. Y por eso su nombre significa tierra entre ríos. Los ríos eran esenciales porque daban agua para sembrar, pescar y vivir. Cuando se desbordaban, dejaban el suelo lleno de barro fértil, lo que permitió desarrollar una agricultura estable. Cultivaban trigo, cebada, dátiles y verduras, lo que ayudó a que los pueblos crecieran y se organizaran. La antigua Mesopotamia, considerada por muchos como la cuna de las civilizaciones, es sin duda una de las civilizaciones más importantes de la historia. Era conocida como la Tierra entre Ríos, ya que estaba ubicada al suroeste del continente asiático, entre el río Tigris y el río Éufrates. Los primeros pobladores de estas tierras elaboraron un gran sistema de riego, lo que les ayudó a desarrollar la agricultura y a tener comida en abundancia. Este sistema de riego será fundamental para que en este territorio diferentes culturas creasen una gran civilización. Los creadores de esta gran civilización fueron los sumerios. Siguiendo con las ciudades de esta organización surgieron las primeras ciudades y estados, cada una con su propio gobierno, dios protector y costumbres. Algunas de las más famosas fueron Ur, Uruk, Babilonia. Babilonia se destacaba por sus murallas y los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se dice que el rey Nabucodonosor los hizo para su esposa, demostrando también el valor cultural y artístico de la civilización. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores. Ahora vamos a hablar sobre la religión. Para los mesopotámicos era algo muy importante.
Eran politeístas, creían en varios dioses relacionados con la naturaleza y con la vida humana. Entre ellos estaban Anu, cielo, Enlil, viento, Ea, agua, y Enina, amor y guerra. Construyeron templos llamados Silsuart, donde se realizaban rituales y ofrendas. Los Zigurat también servían como espacios administrativos y sociales importantes en la ciudad. Religión en Mesopotamia. Fue politeísta. Se rendía culto a los dioses para que les brindaran protección. Sacrificio de animales. Las ofrendas eran depositadas en los templos. Los dioses eran representados en triadas. Primera triada. Anu, Padre del cielo. Enlil, viento, tempestad. Ea, diosa del mar, agua. Segunda triada. Sin, la luna. Samas, el sol, dios de la justicia. Istar, Venosa, diosa de la belleza. Más adelante aparecerían otros cultos. Marduk, dios supremo, al invadir los babilónicos. Asur, dios de los asirios. Nergal, dios hombre con cuerpo de león, señor de los muertos. Ramán, presidía las tempestades. Se practicó la magia, la hechicería y la interpretación de sueños. Astromancia, arte de presagiar por medio de los astros. Hepatoscopia, arte de presagiar por medio del hígado de animales. Lecanomancia, arte de presagiar por medio de aceite sobre el agua. El código de Hammurabi. Siguiendo con el tema de las leyes, Hammurabi, rey de Babilonia, creyó uno de los primeros códigos escritos de la historia. El código tenía más de 180 leyes escritas en piedra para que todas las conocieran. Eran estrictas y basadas en el principio de ojo por ojo, diente por diente, asegurando el orden social. Gracias a esto la gente conocía sus derechos y deberes, manteniendo la organización y el respeto en la sociedad. El código de Hammurabi. ¿Y qué fue dicho código? Bueno, debemos decir que el código de Hammurabi es un conjunto de leyes elaboradas en la antigua Babilonia en el año 1750 a.C. Este la convierte en el corpus jurídico más antiguo jamás encontrado. Estas leyes fueron escritas sobre una estela de diorita de 2,25 metros de altura. También debemos decir que Babilonia se había convertido en el centro político más importante de la Mesopotamia. Esta región, una de las primeras grandes civilizaciones de la historia, había sido dominada antes por otros pueblos, hasta que los babilonios, por medio de su sexto rey, Hammurabi, iniciaron una campaña de conquista. También debemos agregar que una de las tareas de Hammurabi fue unificar las distintas leyes que regían en su territorio. El monarca usó la religión para legitimar su obra, ya que en ella aparece como el código le era entregado por el dios Shamash.
Continuemos hablando sobre dicho código, particularmente sobre las leyes y objetivos que tenía él mismo. Bueno, para comenzar debemos decir que las 282 leyes fueron talladas en una roca de diorito de color oscuro. La escritura era en caracteres cuneiformes. Las leyes disponen sobre reglas y castigos para eventos de la vida cotidiana. También tenía como objetivo principal unificar el reino a través de un código de leyes comunes. Por eso Hammurabi mandó a esparcir copias de este código en varias regiones del reino. También las leyes presentan castigos para el no cumplimiento de las reglas establecidas en varias áreas, como por ejemplo relaciones familiares, comercio, construcción civil, agricultura, ganadería, entre otros. Los castigos ocurrían de acuerdo con la posición que la persona ocupaba en la jerarquía social. Continuemos hablando sobre la estructura del código Hammurabi. Bueno, para comenzar, debemos decir que el código de Hammurabi no solo se limita a establecer delitos y castigos. Su contenido también explica cómo se dividía la sociedad y se describen los tres grupos sociales existentes. En la estructura del código también podemos encontrar que trata sobre los precios y los salarios. Estos últimos varían dependiendo de la profesión y de otros aspectos, como por ejemplo, los médicos debían cobrar diferente según atendieran a un esclavo o a un hombre libre. También, respecto a las profesiones, el código establecía algunas medidas acerca de las responsabilidades profesionales. En concreto, señala que si una casa se derrumba y mataba a sus ocupantes, el arquitecto sería ejecutado. Otro aspecto de su estructura es que dentro del contenido jurídico, el código declaraba que la justicia tenía que ser impartida por los tribunales y permitía que las sentencias se recurrieran ante el rey. Todo demás debía quedar registrado por escrito. También las penas, por su parte, estaban escalonadas dependiendo de los delitos. Los castigos estaban basados en la ley del talión, con el conocido ojo por ojo como la máxima. Por último, debemos decir o agregar que aparecían algunos delitos expresamente, lo que de acuerdo a los historiadores podrían indicar que podían ser los más habituales. Entre ellos se encontraba el robo, los daños a la propiedad o los derechos de los esclavos. Continuemos hablando sobre la ley del talión. Bueno, para comenzar debemos decir lo siguiente. Bueno, la ley del talión puede resumirse en el famoso verso encontrado en el libro del Levítico: ojo por ojo, diente por diente. Esto quiere decir que todo crimen cometido tendría un castigo proporcionalmente. También debemos decir que, aunque se considera en el siglo XXI como una ley primitiva o exagerada, lo cierto es que esta ley puede considerarse un avance dentro de su contexto histórico. Y por último, decir que antes de ella, la víctima podía realizar su venganza personalmente y de manera que bien entendiera. Con la ley del talión, la pena debería ser adecuada al crimen y ejecutada por una institución específica. Ahora vamos con la escritura cuneiforme, otro gran invento de Mesopotamia. Se escribía en tablillas de barro con una herramienta en forma de cuña, de ahí su nombre. Se utilizaba para registrar leyes, contratos, cuentos y recetas. Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, el primer relato épico de la historia. Esto muestra cómo la creatividad y la cultura eran muy importantes para ellos. Bueno, y ahora hablaremos de algunos inventos importantes de Mesopotamia. Perfecto, cuéntame el primero. La rueda. La rueda permitió transportar cosas y construir vehículos, lo que
facilitó el comercio y la movilidad. También dividieron el tiempo y círculo, 60 minutos por hora y 360 grados. Eso nos permitió medir el tiempo y calcular ángulos con precisión, algo que usamos hasta hoy. Y crearon canales de riego. Sí, eso permitió que la agricultura fuera más eficiente y que se pudiera cultivar todo el año, incluso sin lluvia. Inventaron sellos personales para marcar documentos. Servían como una especie de firma, identificando la propiedad de objetos y contratos. Y tenían escuelas donde los niños aprendían a escribir en tablillas de barro. Así pueden transmitir la cultura y los conocimientos a las nuevas generaciones. Todos estos inventos muestran que Mesopotamia fue muy avanzada en organización, educación y tecnología. Ahora bien, ¿cuál ha sido el legado que las distintas culturas de la antigua Mesopotamia le han dejado al mundo? Empecemos mencionando la invención de la escritura cuneiforme, y es que el cuneiforme fue el primer lenguaje escrito. Esta escritura se realizaba sobre arcilla, y fue tan importante que se expandió hacia otras civilizaciones de la época. Además, en la antigua Mesopotamia se creó la rueda, uno de los inventos más importantes de la historia. También crearon los sistemas de riego. Gracias a ello, consiguieron trasladar el agua hacia las zonas más secas de Mesopotamia. Incluso, fueron ellos quienes utilizaron el número 60 para calcular el tiempo. De hecho, hoy en día se sigue utilizando el mismo sistema. Esa es la razón por la que una hora dura 60 minutos y un minuto dura 60 segundos. Hace miles de años en la antigua Mesopotamia, entre los grandes ríos Tigris y Eufrates, vivían dos jóvenes amigas llamadas Valentina y Mía. Eran hijas de los agricultores que cultivaban trigo y cebada en los fértiles campos bañados por el agua del río. Un día, mientras ayudaban a su familia a recoger las cosechas, vieron cómo el río comenzaba a subir más de lo normal. Valentina, preocupada, dijo: Mía, si el río sigue subiendo, perderemos todas las hembras. Pero Mía, que siempre tenía buenas ideas, respondió: podemos construir canales como los sabios de la ciudad de Uruk. Así el agua no destruirá los cultivos, solo los regará. Las dos amigas corrieron al pueblo y pidieron ayuda juntas, con palas y cestas. Los vecinos empezaron a cavar pequeños canales que guiarán el agua hacia los campos. Trabajaron todo el día bajo el sol, pero cuando cayó la noche el río se calmó y los cultivos estaban a salvo. El sacerdote del templo los felicitó y dijo: los dioses están contentos por su ingenio y su trabajo. Han salvado a su pueblo. Desde ese día, Valentina y Mía fueron conocidas como las guardianas del agua, y muchas personas aprendieron de ellas cómo cuidar los ríos y las cosechas. Cada vez que el río crecía, las amigas miraban el horizonte y sonreían. Oye, Mía, ¿sabías que vivimos en la antigua Mesopotamia? Claro, estamos entre los ríos Tigris y Eufrates, por eso nuestra tierra es tan fértil. Sí, por eso aquí la gente cultiva trigo, cebada, lentejas y dátiles. Sin los ríos no podríamos vivir. Y gracias a eso inventamos algo genial: el riego, para llevar el agua a los cultivos. También somos buenos constructores. Las ciudades tienen templos enormes llamados ziggurats, donde los sacerdotes hablan con los dioses. Ah, sí, las casas están hechas de ladrillos, de barro secador al sol. No son muy altas, pero son fresquitas. Nuestra gente es muy sabia. Inventamos la escritura cuneiforme con símbolos en tablillas de arcilla. Y con eso, los escribas anotan las leyes y los impuestos hasta las canciones. Los hombres trabajan en el campo o taller, las mujeres cuidan el hogar o hacen los tejidos. Pero todos van al mercado a cambiar cosas porque usamos el trueque. En los templos se ofrecen alimentos a los dioses, como pan, cerveza y frutas. Cerveza era la bebida más común e
hecha en cebada. Y no olvides que tenemos grandes reyes como Jamimaru, que hizo leyes para todos. Sí, su famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Mesopotamia es una tierra de inventos, comercio y cultura. Por eso la llaman la cuna de la civilización. Ambas, y así era la vida en Mesopotamia, entre los ríos y los dioses. En cuanto a su economía, su principal actividad económica fue la agricultura. Cultivaron productos como la cebada, el trigo y los olivos, pero también desarrollaron la industria y el comercio. Por ejemplo, en cuanto a la industria, desarrollaron la alfarería, fabricaron telas de lana y trabajaron el metal. En cuanto al comercio, lo practicaron a través del trueque, especialmente los funcionarios de gobierno, quienes intercambiaban la lana, la cebada o el trigo por artículos de lujo como el cobre y el estaño. Para que creciera el comercio fue muy importante la invención de la rueda, pues gracias a ella los sumerios construyeron carros, que les permitió transportar las mercancías fácilmente. Y así llegamos al final de este viaje por la antigua Mesopotamia. Sí, fue increíble por conocer cómo vivía la gente entre los ríos Tigris y Eufrates, cómo cultivaban, construían y hasta cómo escribían con tablillas de arcilla. Me encantó descubrir que gracias a ellos tenemos cosas que usamos hasta el día de hoy, como la escritura, las leyes y hasta la agricultura organizada. Además fue interesante saber que los mesopotámicos no solamente eran inteligentes, también muy creativos. Sus templos, los Zigurats, eran enormes y representaban la conexión entre el cielo y la tierra. Y pensar que hace miles de años ya hacían sistemas de riego para cuidar sus cultivos, eso demuestra lo avanzada que era su civilización. Lo que más me impresionó fue su forma de vivir en comunidad. Todos tenían un papel importante: agricultores, escribas, sacerdotes, comerciantes, funcionarios. Y aunque suene lejano, muchas de esas cosas también influyen en nosotros hoy día. Mesopotamia realmente fue la cuna de la civilización. Exacto, gracias a su conocimiento otras culturas pudieron crecer y aprender. Bueno, Valentina, creo que este episodio fue una gran experiencia. Totalmente, aprendimos, nos divertimos y viajamos en el tiempo sin movernos de donde estaríamos. A todos los que nos escucharon, gracias por acompañarnos en este recorrido por Mesopotamia. Esperamos que los hayan disfrutado tanto como nosotras. Y recuerden que la historia no está solo en los libros, está en todo lo que somos hoy. Nos despedimos, pero no por mucho tiempo. Porque muy pronto volveremos con otro episodio lleno de historia y curiosidades. Yo soy Mía. Yo soy Valentina. Y esto fue Entre Ríos y Dioses. Hasta la próxima.